Buenos días, compañero. Buenos días, doctor. En esta oportunidad le vamos a explicar sobre el embarazo en la altura y la preeclampsia. Dentro de nuestro contenido tenemos las consideraciones epidemiológicas, factores asociados a preeclampsia y epidemiología, desarrollo placentario a grandes alturas, sintomatología, efectos maternos, gestante expuesta aguadamente en la altura y netamente en la preeclampsia. ¿Ya? Bueno, comenzando sobre las consideraciones epidemiológicas, tenemos que tener en cuenta primero a qué vamos a considerar preeclampsia. Va a ser, ¿no?, una hipertensión más una proteinuria y en algunos casos van a estar considerados como una coagulopatía, pero esto se va a dar a partir de ¿qué? A partir de la semana 20 de gestación, ¿ya? Eso es lo importante de tener como dato a un inicio. Ahora, la preeclampsia es una de las principales causas a nivel mundial, ¿no?, tanto de morbilidad y mortalidad materna y fetal, ¿no? Este va a afectar aproximadamente de 2 al 8% de los embarazos, teniendo una mortalidad materna de 10 a 15%, pero tener en cuenta que sobre todo esto se afecta en países en vías de desarrollo, en un 90%, ¿ya? En este caso podríamos estar hablando de Perú y en este caso de que vamos a hablar de Ecuador, ¿no?, donde vamos a ver que va a haber más de 50.000 muertes maternas por preeclampsia. Ahora, acercándonos más a nuestro territorio, que es los Andes de Sudamérica, no solamente va a depender de las alturas o la etnia, va a depender también del lugar de estudio. Entonces, en Ecuador aproximadamente hay una relación con la preeclampsia del 12%, ¿no? Y siendo más específicos, en su sierra, que es en Quito, va a haber una relación con preeclampsia de 12 al 15%, y en la costa, que es en Guayaquil, que es a nivel del mar, va a ser de 5 a 7%. Y tenemos que tener en cuenta que dentro de las complicaciones hipertensivas del embarazo, estas están relacionadas 1.8 veces más comunes que otros lugares, ¿no?, que no son de grandes altitudes. Ahora, los factores asociados a preeclampsia y epidemiología. Lo importante de acá es que tenemos que tener en cuenta que la preeclampsia está asociada a grandes alturas, mientras que la eclampsia a bajas alturas. ¿Y esto por qué? Esto lo vamos a explicar en este cuadro de acá de la derecha. Como podemos ver, tenemos diferentes etnias, no solamente altitudes y etnias, ¿no? En este caso, los nativos americanos, acostumbrados a vivir a 2.500 metros sobre el nivel del mar a más; los afroecuatorianos en el llano, ¿no?, a 900 metros sobre el nivel del mar; los montubios, que es la raza más importante que vamos a hablar más adelante, que es la raza o etnia que vive más al llano, aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar; los mestizos a 1.500 y los caucásicos, ¿no?, a 900 a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para que me entiendan de mejor manera, tenemos que saber qué es un OR. Un OR es un dato estadístico que menor a 1, que la variable, que en este caso es la preeclampsia, no tiene relación. Pero si tenemos un OR mayor a 1, acá hay una alta relación. Por eso que acá vamos a evidenciar, ¿no?, sobre todo en los afroecuatorianos y caucásicos que viven en bajas alturas, ¿no?, que estos, cuando ascienden a 1.500 a 3.500 sobre el nivel del mar, tienen una alta significancia por preeclampsia, ¿no?, con un 2.36 y 2.95 de OR respectivamente. Pero en quién les dije que tenemos que tener más en cuenta es en los montubios, en esta etnia, que es la etnia de Ecuador, que vive a más bajas alturas, que es a 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Entonces, estas personas son las que van a tener una alta relación con la preeclampsia, casi 9 veces más que los otros, es decir, con un OR de 18.13. ¿Y esto por qué? Esto es simplemente por una analogía, ¿no? Es decir, que a grandes alturas, ¿no?, las etnias que a grandes alturas, ya acá, las etnias que viven en estas y son de bajas alturas acostumbradas, ¿qué va a pasar? Van a desarrollar más una preeclampsia, ¿ya? Listo. Ahora, siguiente. Ahora, acá vamos a ver el desarrollo placentario a grandes alturas, ¿ya? Dentro del desarrollo placentario a grandes alturas va a ser muy importante el HIF1-alfa. Como ya conocemos, en una normoxia, ¿qué va a pasar? Gracias al oxígeno se va a unir al polihidroxidasa, ¿no? Una vez unida al polihidroxidasa, este se va a unir al Van-Heppenlindau, y el Van-Heppenlindau unido a las ubiquitinas se van a unir ¿a qué? A una chaperona, que sería esta, ¿no? Una vez que esté en la chaperona, esta se va a encargar ¿de qué? De degradar el HIF1-alfa, así de simple, ¿no? Ahora, para que me entiendan de mejor manera, en el caso de una hipoxia, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a haber oxígeno, ya no va a unirse al PHD ni al Von-Hippel-Lindau, sino el HIF1-alfa se une de frente al HIF1-beta. Al unirse a esto, van a activar ¿qué? El factor de transcripción, que va a ser muy importante, el factor de transcripción de genes. Una vez que se activa el factor de transcripción de genes, se va a activar el HRE, que es ¿qué cosa? Es el elemento de respuesta a la hipoxia. Gracias a este elemento de respuesta a la hipoxia, este datito de acá que estoy subrayando, que es la transcripción de genes de hipoxia, va a ser lo más importante. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al desarrollo placentario en preeclampsia, ¿ya? Entonces, un dato importante que también tenemos que conocer acá es que durante esta sobreexpresión se van a ver diferentes actividades. Una de estas va a ser el HIF1-alfa y el ROS, que tienen dos actividades muy importantes. En acá, quien degradaba en la normoxia era la chaperona, ¿no? En este caso el ROS no lo va a degradar, solamente va a regula el HIF1-alfa en hipoxia. ¿Para qué? Para que haya un mejor desarrollo placentario. Bueno, ahora, dentro de los factores asociados a la hipertensión inducida por el embarazo, tenemos que tener en cuenta que van a ser
dos factores principales, que va a ser la edad extrema y la obesidad. ¿Qué nos va a llevar a esto? Nos va a llevar a un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares y por tanto va a haber una mayor mortalidad. Y esto se va a deber a ¿qué? A dos opciones importantes: el mayor estrés oxidativo y la mayor disfunción endotelial. ¿Ya? Ahora, hablando un poco de historia, antiguamente cuando las mujeres españolas en la conquista del Perú llegaron, ¿no? Estas mujeres no podían tener aproximadamente durante 53 años hijos, y al tenerlos tenían una supervivencia de sus hijos muy baja, ¿no? Y esto se debía a ¿qué? A la baja adaptación a la altura, ¿no? Es como un dato. Entonces, ahora, para tener en cuenta el por qué se daba esto, es que ahora las mujeres en alturas en el Perú, estas tienen diferentes características para tener una mejor adaptación del embarazo, ¿no? En la altura, ya que van a conservar qué cosa, su capacidad reproductiva. Y esto va a diferir, ¿por qué? Porque estos van a tener una menarquía tardía, una menopausia temprana, y estos datos importantes, ¿no? Que los niveles en la edad reproductiva, los niveles plasmáticos de estradiol, progesterona y prolactina van a estar disminuidos, mientras que en la perimenopausia el nivel plasmático de la hormona folículo estimulante está elevada, ¿no? Estas características favorecen a las mujeres de altura, ¿no? Listo. Ahora, los síntomas más frecuentes asociados a la hipertensión inducida por el embarazo, tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes síntomas prodrómicos de la eclampsia, ¿no? Como podemos evidenciar en esta imagen, la edad extrema, entre otros. Pero los que tenemos que tener relevancia son los que están marcados en este: edema, dolor de cabeza, epigastralgia y escotomas, como vemos en las imágenes también, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo importante de acá es que si nosotros tenemos estos 4 síntomas principales, nosotros no debemos pensar en una preeclampsia leve o moderada. Nosotros ya debemos tener en la cabeza que estamos hablando de una preeclampsia severa, ¿ya? Ahora, por último, hablando sobre adaptación y protección de los genes, ¿no? Estos van a ser genes que se han ido formando, ¿no? ¿Para qué? Para que sean protectores de algunas enfermedades. En este caso exclusivo, vamos a ver que vamos a hablar de la preeclampsia y hipertensión. Existen diferentes tipos de genes, como puede ser el PAR, GCF, el BEC, entre otros. Pero los más importantes son estos 3: el EPAS1, el ADAN9 y el EGL1. El EPAS1 que está dado en ciudadanos tibetanos en Asia, ¿ya? El ADAN9 que se da en ciudadanos de los Andes de América, y el EGL1 que se da en los ciudadanos de Etiopía en África. Y esto porque es muy importante. Estos 3 genes, que son los más relevantes, van a aumentar aproximadamente 3 veces más que en los casos de preeclampsia, ¿no? A comparación de los embarazos normales o personas normales, como podrían ser los tibetanos, ¿ya? ¿Y cómo se da esta formación o esta sobreexpresión de genes? Esto se da por la combinación de nucleótidos. ¿Y por qué va a ser importante? Porque vamos a ganar nuevas y mejores características fisiológicas en la altura. Bien, ahora hablemos sobre los embarazos en la altura y la disfunción vascular medida en diferentes estudios latinoamericanos, el cual determina que entre grandes altitudes mayor de 2.500 metros sobre el nivel del mar va a haber una disminución de la saturación de oxígeno, el cual nos va a condicionar un cuadro de hipoxemia. Uno de los factores más importantes en las grandes altitudes va a ser la reducción de la presión barométrica, el cual va a causar una impactación a nivel de la presión parcial de oxígeno, como también de la disponibilidad de oxígeno tanto para la madre y para el feto. Ante un cuadro de hipoxemia crónica va a tener diferentes consecuencias tanto maternas, placentarias, fetales y postnatales. Bien, ante altitudes mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar, el recién nacido en la altura va a tener una tendencia menor de tener un menor peso a la hora de nacer, producto de la restricción en el crecimiento intrauterino ante un estado de mayor viscosidad sanguínea, el cual es condicionado por la disminución del flujo arterial uteroplacentario, como del incremento del hematocrito y de la hemoglobina materna. Bien, esta imagen nos refleja la incidencia de crecimiento, de la restricción del crecimiento intrauterino ante gestantes andinas y gestantes europeas condicionadas ante altitudes de 2.500 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Bien, la frecuencia de la restricción del crecimiento intrauterino llega a ser 5 veces mayor en la población europea comparada con la población andina, siendo mucho más evidenciable ante altitudes de 3.600 metros sobre el nivel del mar, el cual nos condiciona que el recién nacido va a tener una tendencia menor a la hora de nacer. Bien, este otro gráfico nos ayuda a determinar sobre todo que en la disminución de peso en diferentes etnias, sobre todo va a ser de mucho mayor prominencia en las etnias europeas y las etnias de las gestantes de la etnia Han, que obviamente no están aclimatadas al clima, el cual determina de que por cada 1.000 metros de altura van a tener la tendencia de disminuir el peso entre 139 y 153 gramos, a comparación de las etnias de los tibetanos y de los andinos, que por cada 1.000 metros de altura van a tener la tendencia de disminuir de 88 a 89 gramos del peso a la hora de nacer, que es mucho menos prominente a comparación de las otras dos etnias. En conclusión, esta lámina nos ayuda a determinar que ante mayores altitudes va a haber una mayor restricción de crecimiento intrauterino y por ende va a haber un menor peso a la hora de nacer. Bien, el feto a nivel del mar
experimenta un cuadro de hipoxemia, el cual va a ser similar al de un adulto, expuesto a diferentes altitudes de 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, de tal forma que el feto va a presentar una presión parcial de oxígeno de la vena umbilical de aproximadamente de 50 milímetros de mercurio. Sin embargo, el feto a grandes altitudes va a presentar un mayor grado de hipoxia fetal, manifestándose de forma indirecta con valores mayores de hematocrito y hemoglobina fetal. El grado de hipoxia fetal va a estar producida por diferentes causas, el cual va a ser medida por las diferencias tanto de la ascendencia andina como de la europea, expuestas ante altitudes de 3.600 metros sobre el nivel del mar, como es en el caso de las vertientes de La Paz, Bolivia, el cual se determinó que hubo un mayor flujo de la arteria uterina, una disminución de la hemoglobina materna y sobre todo un mayor peso del recién nacido. Estos gráficos nos ayudan a determinar el flujo de la arteria uterina ante bajas altitudes y sobre todo a grandes altitudes. A bajas altitudes el flujo de la arteria uterina va a ser, su valor normal va a ser de 300 a 400 mililitros por minuto, condicionando a que tanto de las gestantes europeas y las gestantes andinas a bajas altitudes no haya un cambio significativo entre la semana 20 y la semana 36, como lo establece también este cuadro estadístico, ¿no? Que no va a haber cambios significativos entre la semana 20 y la semana 36. A comparación del flujo de la arteria uterina a grandes altitudes, en cual va a haber un incremento sobre todo en las gestantes andinas, estableciendo sobre todo su valor ante valores de 600 y sobre todo 800 mililitros por minuto a grandes altitudes, a comparación de las gestantes andinas, que obviamente no va a haber ningún cambio significativo, ¿no? Como lo vemos usualmente en esta tabla estadística, en el cual el incremento fue mucho mayor, incluso entre 2 veces su valor normal en las mujeres andinas, ¿no? Llegando hasta 600 mililitros por minuto, el cual es condicionado entre la semana 0 a la semana 20 y la semana 36 a más, ¿no? Bien, ahora hablemos sobre la hipoxia y el desarrollo y los efectos sobre el desarrollo placentario. Durante las 10 primeras semanas, la nutrición del feto va a estar mediada por las glándulas histiotróficas, el cual se encuentra en un medio hipóxico. Este medio hipóxico va a ser muy importante porque va a evitar el daño oxidativo. Ante cuadros mayores de hipoxemia, sobre todo en la altitud, va a haber un efecto sobre todo a nivel de la embriogénesis, como también a nivel de la organogénesis. Durante la semana 10 y la semana 12, la circulación placentaria ya se va a encontrar netamente establecida, de tal forma que la tensión de oxígeno va a incrementar su valor hasta incluso de 3 veces más de su valor normal, el cual es mediada a nivel uterino como a nivel placentario. A nivel uterino, su valor normal es de la tensión de oxígeno va a ser de 20 milímetros de oxígeno, el cual expuesto ante grandes altitudes va a incrementar su valor en 3 veces más, llegando de tal forma hasta valores de 60 milímetros de mercurio, incluso hasta 80 milímetros de mercurio, que es a nivel placentario. A nivel uterino, que lo voy a marcar con otro colorcito, con color verde, su valor normal va a ser de 50 milímetros de mercurio de tensión de oxígeno, el cual ante grandes altitudes va a haber un incremento no tan prominente, pero va a llegar hasta 90 milímetros de mercurio. De igual forma, ante grandes altitudes va a haber un proceso que va a ser el estrés oxidativo a nivel del sincitio troflobasto, el cual va a producir una degeneración del misma, produciendo de tal forma una interrupción temprana del embarazo mediada por el aborto. De tal forma va a haber una mala perfusión placentaria producto de una mala adaptación mitocondrial, el cual va a producir usualmente un estrés oxidativo de tipo crónico, el cual se va a manifestar mediada por la preeclampsia. Asimismo, va a haber una diferencia a nivel de una mala diferenciación de los antioxidantes, de tal forma que va a producir sobre todo unas diferentes anomalías a larga edad. En la semana 20, el cual va a estar mediada por un estudio sobre todo de ultrasonido Doppler, el cual nos va a establecer las diferencias del flujo de la arteria uterina, donde va a ser de mayor prominencia sobre todo a grandes altitudes, el cual nos va a ayudar a establecer que también va a haber un incremento sobre todo del diámetro de la arteria uterina. El diámetro de la arteria uterina es determinante a bajas altitudes que a grandes altitudes. A bajas altitudes su valor normal va a ser de 4 a incluso 6 milímetros, a comparación de grandes altitudes que va a incrementar su diámetro y va a ser que van a llegar hasta valores sobre todo de 7.5 hasta incluso 8 milímetros. En tal conclusión, que a grandes alturas va a haber un mayor diámetro de la arteria uterina y por ende va a haber un mayor flujo de la arteria uterina. En la semana 23 va a haber 2 procesos, que va a haber un mayor desarrollo del feto, producto de un mayor crecimiento placentario, y el otro va a ser la restricción del crecimiento intrauterino, que va a ser más evidente a nivel del segundo trimestre del embarazo, el cual nos ayuda a determinar que va a haber un mayor peso fetal a la hora de nacer.
y sobre todo que va a haber una mayor circunferencia cefálica, ¿no? Expuesta ante la exposición de grandes altitudes. Bien, los efectos maternos ante grandes altitudes es necesario que para que haya una buena oxigenación en todos los tejidos debe haber una mayor concentración de hemoglobina. Esto va a ser mediada por la expresión de diferentes mediadores, sobre todo vasculares. Este cuadro o esta imagen nos va a reflejar sobre todo la mala adaptación ante una hipoxia crónica, que el cual va a ser mediada en los europeos, en las gestantes europeas, y una adaptación de tipo crónica en los andinos. A nivel de las gestantes europeas expuestas ante grandes altitudes van a presentar unos desórdenes hipertensivos como el incremento de la restricción del crecimiento intrauterino, el cual va a condicionar que el feto nazca con un menor peso, a comparación de las gestantes andinas que está adaptada sobre todo al clima de la altitud, va a estar medida sobre todo por un factor inductor de la hipoxia, el cual va a inducir al incremento de la eritropoyetina, produciendo de tal forma diferentes células hematopoyéticas tanto para la serie roja como para la serie blanca. De tal forma, igual va a haber un incremento a nivel del óxido nítrico, el cual va a producir la disminución de la endotelina de tipo 1. ¿Esto para qué se produce? Para que haya una compensación mediada por la hipoxia, producto de que hay una mayor perfusión a nivel placentario, producto de que esta va a tener una mayor capilaridad. Asimismo, la exposición aguda, sobre todo de la gestante a grandes altitudes, tenemos que tener un punto importante, que el embarazo va a ser una contraindicación absoluta, sobre todo para viajar a zonas de grandes altitudes. ¿Por qué? Porque va a tener diferentes complicaciones, como va a ser el parto pretérmino y sobre todo las diferentes hemorragias. Asimismo, el ejercicio asociado en grandes altitudes va a producir una disminución del flujo arterial uterino y sobre todo la disminución de la liberación de oxígeno del feto. Este cuadrito nos va a ayudar a determinar sobre todo el ejercicio asociado a grandes altitudes, sobre todo en el tercer trimestre, ante altitudes de 1.600 y 3.100 metros sobre el nivel del mar, el cual nos ayuda a determinar que el oxígeno estimado a grandes altitudes, sobre todo en ejercicio intenso ante altitudes de 1.600 y 3.600 metros sobre el nivel del mar, va a ser mucho menor que en aquella que el oxígeno estimado en el reposo, ¿no? Los diferentes efectos adversos a grandes altitudes va a ser el mal agudo de montaña, el edema agudo de pulmón y el edema agudo cerebral. Estos dos últimos, que están subrayaditos con rojo, son de vital importancia porque pueden causar la muerte tanto materna como del feto, ¿no? De tal forma que obviamente la acumulación del fluido alveolar, como también de la extravasación de los fluidos a nivel extracelular, producto de que puedan condicionar una hipertensión pulmonar y sobre todo el edema agudo de pulmón, van a producir un proceso de hemoconcentración. Esta hemoconcentración determina que hay un incremento sobre todo del hematocrito desde el primer día netamente de exposición. El incremento de hematocrito, de acuerdo a los días de exposición, como lo vemos en esta tabla, es a partir de los 4.340 metros de altitud. Este incremento de hematocrito va a ser de forma exponencial, el cual a través del tiempo va a persistir por un tiempo, a pesar sobre todo de que ésta pueda volver a altitudes normales, ¿no? Otro de los procesos que se produce a grandes altitudes va a ser la disminución de la glicemia, el cual es a partir desde el segundo día de exposición, produciendo de tal forma la reducción del crecimiento fetal, producto de una hipoglicemia fetal, una hipoinsulinemia y sobre todo la tendencia a la lactacidemia. Bien, primeramente este gráfico A nos va a ayudar a determinar sobre todo el cociente del factor glucosa-oxígeno, el cual su valor normal va a ser de 1.5. ¿Ya? Como lo había marcado, 1.5. La exposición a grandes altitudes va a determinar netamente que haya una disminución sobre todo de este cociente, que va a bajar sobre todo hasta niveles de 1, ¿no? De su factor del cociente en glucosa-oxígeno. De igual forma, sobre todo, el consumo tanto de oxígeno fetal y sobre todo del transporte de la glucosa va a ser mucho menor a grandes altitudes y a comparación de bajas altitudes, ¿no? De igual forma, el lactato medido a nivel umbilical, tanto arterial como venoso, no van a tener diferencias significativas ante la exposición de grandes altitudes como a bajas altitudes, ¿no? Pero lo que sí va a haber una disminución fetal placentaria de la insulina, que su valor normal de que va a ser 200 va a bajar prácticamente a 100 milimoles por mililitro a nivel del feto, ¿no? De igual forma, como último punto a determinar y hablar de la preeclampsia, que va a ser el incremento de la presión arterial,
mayor a las 20 semanas asociada a la falla multiorgánica y sobre todo a proteinuria mayor de 300 miligramos por decilitro, lo cual va a ser condicionante a que pueda ser un riesgo de muerte fetal, pero también va a haber diferentes riesgos que pueden aumentar la muerte fetal tardía, como viene ser la hemoglobina mayor a 14.5 gramos por decilitro y sobre todo el incremento a grandes altitudes, lo cual nos determina que por cada 1000 metros de altura va a haber un incremento de la hemoglobina de 1.52 gramos por decilitro y sobre todo que el peso a la hora de nacer disminuya sobre todo en 117 gramos por decilitro. Muchas gracias, eso sería todo.